Digamos que la industria del network marketing empieza a consolidarse básicamente en la década de los 90. Hasta antes de la década de los 90, obviamente la época de los 90 o la década de los 90 es una etapa de cambios significativos en muchas partes del mundo porque en esa época allí se producen despidos masivos de consolidación de empresas, ahí se empieza muchísimo a hablar de outsourcing, se empieza a hablar muchísimo de benchmarking, se empieza a hablar de montones de prácticas empresariales que hacen que las industrias despidan trabajadores y que empiecen a trabajar con modelos externos de alguna manera que reflejan lo que hoy se ha ido convirtiendo en las prácticas empresariales tradicionales. Pero también la década de los 90 fue la época donde se empieza a consolidar la industria del network marketing. Esa época, que justo es cuando surge la obra de la cual estamos hablando, se presenta una gran oleada de compañías que surgen en el ámbito de la industria. Empiezan a surgir nuevas compañías y a consolidarse. Digamos que se empiezan a expandir más compañías, empiezan a aparecer más compañías y es como que empiezan a copiar las existentes y aparecen compañías que quieren incursionar en la industria. Pero además en la década de los 90 hay una oleada de nuevos emprendimientos en la industria del network marketing. Digamos que en Asia, en Estados Unidos, básicamente se empiezan a presentar emprendimientos anclados en la industria del network marketing y eso hace que empiece de alguna manera a florecer la industria tanto con emprendimientos nuevos como con una gran expansión de alguna manera de las empresas que ya están en la industria. Y hay una aparición de una oferta de productos muy variada en la misma industria. Las empresas que ya están consolidadas, las empresas empiezan a generar la creación, el diseño y la oferta a sus consumidores de una gran variedad de productos y eso hace pues que obviamente las empresas empiecen a ser más conocidas, pero sobre todo que presten a sus usuarios o a sus consumidores, pues por supuesto, un servicio mayor y que las haga de alguna manera más útiles para las personas. Y en la década de los 90 también es donde se nota un increíble e histórico aumento en la facturación de la gran mayoría de compañías. Es donde se ve un ascenso en la facturación en millones de dólares en la mayoría de compañías y esto hace creer que por supuesto la industria está teniendo una mayor aceptación en el campo empresarial realmente en el mundo entero. La década de los 90 es donde alcanzan la mayoría de compañías unos crecimientos súper importantes, no solamente las compañías pioneras ni las más grandes, sino que compañías que entran a la industria también empiezan a obtener unos niveles de facturación bastante aceptables en la industria. Se empieza también a ver una innovación en las prácticas comerciales. Digamos que la industria empieza de alguna manera a profesionalizar sus prácticas comerciales, empiezan a entender que hay un código que se comparte con la mayoría de compañías, pero también aparecen fenómenos de abusos donde por ejemplo no se cumple con los estándares que la industria ha ido marcando a lo largo de los años. Y entonces pues allí se va aprendiendo. La década de los 90 es un aprendizaje para la mayoría de compañías que a lo último terminan atemperándose a lo que funciona. Ejemplo, en la década de los 90 empieza a aprender cómo no es importante o no es útil o no es llamativo cobrarle a las personas por el ingreso a las compañías ingresan a la industria, les cobran
dinero a las personas por ingresar y después van aprendiendo que eso no solamente es nocivo para realizar los negocios, sino que no es práctico en la industria del network marketing, porque las empresas pioneras ya han aprendido ese fenómeno, entonces se van adecuando las prácticas comerciales, se va aprendiendo que el ganar es la ley que marca la industria y se empiezan a diseñar planes que favorecen a los distribuidores, que más que beneficiar a la compañía para que la industria crezca, la industria entiende que tiene que beneficiar más a los empresarios que quizá a sí mismo, porque eso los va a hacer crecer a largo tiempo. De manera que en esa década es donde más se pulen las prácticas comerciales que hacen que se sienten de alguna manera las bases para lo que hoy es un criterio común en toda la industria del network marketing, en la así llamada con seriedad de industria del network marketing. En la década de los 90 también se da dos cosas súper importantes y es una gran expansión internacional. La mayoría de compañías, sobre todo las más grandes, incursionan en Asia, incursionan en mercados europeos e incursionan sobre todo en países donde el milagro social, donde la práctica social, donde la inteligencia social engancha con la idea del network marketing y eso hace muy importante, hace muy impactante para el desarrollo de la industria del network marketing el llegar a mercados asiáticos. Ustedes van a ver más adelante que les vamos a explicar cómo eso es determinante para que la industria se consolide a nivel mundial. La expansión internacional de las empresas más grandes hace que la mirada del mundo tradicional, de la política, del mundo tradicional, de los gobiernos, que se aterran de cómo una compañía que llega a un país obtiene el amor, el reconocimiento, la aceptación y el aprecio del público de una cultura absolutamente distinta que llega a su país y la abrazan porque comparten los valores humanos, la respetan y la aprecian y la siguen. Y muchos gobiernos se impactaron de ver cómo sus ciudadanos abrazaban una idea de una forma aterradoramente emocionante y como muchos de ni siquiera sus ideas políticas eran abrazadas en su país como era abrazada la idea de una actividad empresarial. Eso es enternecedor ver en muchísimas culturas del mundo, como culturas fueron conquistadas con la idea del network marketing, y eso se da muchísimo en la década de los 90, y eso hace que haya un reconocimiento público de algunos medios de comunicación, por supuesto, desde el mismo gobierno y desde la misma comunidad empresarial, empiezan a darse cuenta, oye, algo está pasando, ¿qué es este fenómeno tan increíble que llena los aeropuertos de miles y miles de personas a la llegada de un líder o a la llegada de una persona carismática que va a hablarles de una idea empresarial? Eso le llama mucho la atención a la prensa, le llama mucho la atención a la actividad empresarial y le llama mucho la atención a la actividad política. Y gran parte de esto se da en la década de los 90, cuando las compañías empiezan a expandirse por el mundo y es donde se dan estos fenómenos súper importantes, y todo esto hace que la primera etapa del network marketing, que sea esta la década donde se empieza a consolidar la industria para sembrar las bases de lo que hoy es y será hacia el futuro la industria del network marketing.